El Nissan Versa es un automóvil de turismo del segmento B producido por la firma japonesa Nissan desde el año 2006. Este vehículo se produce en México. Es un sedán de 4 puertas y tiene el tamaño de un Hyundai Accent o un Kia Rio. Además, es interesante saber que utiliza el motor del Nissan Kicks. El Versa es un auto pequeño y atractivo, posee un interior bien ordenado con materiales de buena calidad. Además, ahora tiene el estilo similar al Nissan Sentra. ¿Será buena opción a considerar? Mira este video completo y descubre toda la verdad del Nissan Versa 2021. Al final te dejaré mi opinión para que tengas un panorama más amplio. Comencemos. Frente al Versa anterior tenemos cambios considerables en la estética, tal y como lo ha venido haciendo Nissan en todos sus autos. En aspectos de seguridad también ha mejorado mucho, haciéndolo un sedán subcompacto, atractivo y competente, y por supuesto a un precio asequible. Vamos a iniciar por el exterior. El Versa se monta en la plataforma denominada V, la misma estructura que se encuentra debajo de los Kicks, lo que significa que el nuevo Nissan Versa es prácticamente un Kicks con una altura más baja y el propio Nissan lo ha reconocido, dado el éxito que ha tenido el vehículo en el segmento de los SUVs subcompactos. El exterior emite un parecido al Nissan Sentra, mismo que es bastante atractivo, y es que ahora se destaca por elementos distintivos como su nueva parrilla, faros y luces traseras tipo LED en forma de boomerang, faros de niebla con un nuevo diseño, pilar S ascendente y techo flotante con antena tipo aleta de tiburón. Habrá 8 colores disponibles y las llantas de acero de 15 pulgadas vienen de serie, pero la tope de gama incorpora rines de 17 pulgadas. Ya en la parte del interior podemos decir que el Versa utiliza materiales agradables en todas partes y tiene superficies suaves al tacto en las puertas y en el tablero. La tapicería no es exactamente cuero, más bien es cuero sintético. Dentro de la cabina tenemos un descansabrazos delantero que destaca de la versión anterior, ya que ahora se encuentra colocado como una pieza propia del asiento. La gama 2021 del Nissan Versa en México está compuesta por varias versiones, y aquí hago hincapié a un tema que es importante, ya que dependiendo de tu país se llama diferente. Tal es el caso de Estados Unidos, que tenemos 3 versiones, la S, la SV y la SR. En México son 4 versiones, mientras que en Perú, por ejemplo, se llaman S, A y E. Pero no vamos a entrar mucho en el fondo, simplemente lo menciono para que no vayas a creer que estoy dando una información aleatoria o sin fundamentos, ya que obviamente dependiendo de tu país podrás encontrar unas versiones que se llamen diferente a las que acabo de mencionar. Continuando, tenemos un sensor de reversa desde la versión más básica. En el info de entretenimiento contamos con una pantalla de 7 pulgadas, ofreciendo compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. Además, todas las versiones incorporan 3 puertos USB y capacidad de comando de voz. El encendido se da desde un botón ubicado junto a la palanca de cambios. Al igual que el Nissan Kicks, incluye un cuadro de instrumentos casi totalmente digital. Solo el velocímetro es análogo. La pantalla muestra información sobre el reproductor de música, el teléfono, las asistencias de manejo, la computadora de viaje, algunos ajustes del sistema o el tacómetro. Además, la dirección ahora es mucho más rápida, precisa y ligera. Todas las versiones llevan 6 airbags, ABS y control de estabilidad. En cuanto a motorización, tenemos un motor de 4 cilindros que produce entre 118 y 122 caballos de fuerza y entre 149 y 154 Nm de torque. Este motor, impulsado por gasolina, posee una distribución de 16 válvulas, una inyección electrónica multipunto, 4 cilindros en línea con una cilindrada de 1600 centímetros cúbicos. Posee un consumo de 48 km por galón en ciudad, 57 km galón en mixto y 66 km por galón en carretera. La transmisión manual de 5 velocidades es la transmisión predeterminada en los modelos básicos, pero también se puede tener una transmisión automática continuamente variable. El nuevo Versa utiliza una suspensión delantera tipo McPherson y una suspensión trasera de barra de torsión. En cuanto a precios, bueno, siempre va a depender de tu país, pero por lo general encontraremos la versión básica arrancando en los $16,000 y la versión tope de gama puede llegar a costarte hasta $20,000. Puede aumentarse, como te digo, dependiendo de tu país. Ahora, ya hablando propiamente de las versiones y sabiendo que en Estados Unidos, México y Perú, por ejemplo, tienen nombres diferentes, vamos a tratar de explicar las versiones de la siguiente forma. La versión básica incluye llantas de 15 pulgadas, aire acondicionado, asientos del conductor ajustable en altura, descansabrazos, vidrios eléctricos, volante con comandos de audio ajustables en altura y profundidad, espejos eléctricos, llave inteligente, encendido por botón y un sistema de audio de 4 parlantes, pantalla táctil de 7 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, y Bluetooth, aparte de los 3 puertos USB.
Ya la versión intermedia agrega a lo mencionado asiento trasero divisible, cuadro de instrumentos análogo digital con display de 7 pulgadas, espejos exteriores con intermitentes, encendido automático de luces, luces LED de uso diurno, neblineros, llantas de 16 pulgadas bicolor y una cámara de retroceso. También incluye alerta de olvido de cinturón trasero en cuanto a seguridad. La versión tope de gama incluye además climatizador, llantas de 17 pulgadas, los asientos de cuero sintético, el apoyabrazos trasero con posavasos, brújula, el termómetro exterior, el volante de cuero, la antena tipo aleta, 6 parlantes en lugar de 4 y la función de Bluetooth con reconocimiento de voz. El Versa se desmarca con alerta de punto ciego y tráfico cruzado, alerta de colisión frontal con frenado automático y cámara de 360 grados con detección de personas y objetos. Estos son funciones del paquete que Nissan ofrece como parte de su programa de movilidad inteligente. En cuanto a seguridad, tenemos que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Estados Unidos le ha dado al Versa 5 estrellas en general. En este caso, yo mismo destaco dos de sus elementos de seguridad, los cuales son el frenado automático de emergencia, ya que vienen todas las versiones, y la verdad es bueno ver esta tecnología en el área de los sedanes pequeños de precio económico como el Versa, y la alerta de puerta trasera, para garantizar por medio de un sonido que el conductor revise que no haya nadie en la puerta trasera y de esa forma evitar que alguien se quede encerrado y sufra algún problema de salud al respecto. En cuanto a garantía y dependiendo de tu país, puedes encontrar que la general es de 3 años o 36.000 millas y la del tren motriz de 5 años o 60.000 millas. Y es que esto no solo se queda ahí, sino que este vehículo ha obtenido el premio del mejor auto de América Latina 2021, otorgado por la Asociación América Latina de Prensa Automotriz, entidad que reúne a 57 periodistas especializados de 12 países de la región, quienes valoraron muy positivamente las novedades de este auto. Es el segundo premio que alcanza el nuevo Nissan Versa, ya que el pasado febrero del 2020 la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil también lo designó como el auto del año del 2020. Además, su lanzamiento significó un gran impulso para la marca en el segmento B latinoamericano. Ahora voy a contarte la opinión de la revista Motor Trend, pero te recuerdo que al final estará mi opinión personal para que puedas tener dos puntos de vista. Ok, esta revista ha dado un término medio al Nissan Versa, le da un 6.8 sobre 10, ya que consideran que el motor no ofrece una gran aceleración como esperaban, y además la transmisión CVT la catalogan de perezosa. Hablan bien del interior del Versa, aunque consideran que todavía tiene mucho plástico adentro. Le dan crédito a los detalles y costuras que van en contraste con el estilo nuevo de Nissan. Eso, en general, ha sido la opinión de la revista Motor Trend. Y por último, antes de dar mi opinión personal, quiero agradecer a sus primeros suscriptores que han confiado en el trabajo realizado hasta el momento. Además, si es la primera vez que miras uno de mis videos, es bueno que sepas que trato de hacer un resumen lo más completo posible de cada vehículo y al final doy mi opinión personal, misma que no tiene otra cosa que eso, un punto de análisis subjetivo. En fin, en mi opinión, ya del Nissan Versa, creo que el vehículo está muy bien. Además, me parece que Motor Trend ha sido un poco duro con su crítica, ya que obviamente se ha dejado decir que los materiales plásticos del Versa todavía están presentes. Y eso es algo que es muy evidente por el precio que estás pagando, no me parece tan malo, ya que no hay forma en la que podamos aumentar los materiales por prácticamente un precio que es normal. En el exterior me parece que están muy actualizados. De hecho, me gusta el volante, se ve delgado y tiene buenos acabados, casi como toda la línea de Nissan, principalmente la versión tope de gama. En cuanto a la motorización, transmisión y demás aspectos mecánicos, bueno, para la categoría no está tan mal, obviamente puede que haya mejores opciones, pero increíblemente este Nissan Versa me convence bastante y definitivamente ha dado la talla, pero al final será tu decisión comprarlo o no. Para finalizar te dejo un dato interesante, y es que seguramente no sabías que el Nissan Versa utiliza la misma llave que el Nissan GT-R. Así es, todos los modelos de Nissan en México usan el mismo tipo de llave. Qué interesante, ¿no? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado esta reseña. Suscríbete y dale like al video. Esto es Nación Automotriz. Nos vemos pronto.